Durante años, Putin gobernó a través del silencio y el miedo, convirtiendo la información en un arma que solo él podía usar. Él decidía lo que la gente veía, lo que escuchaba y lo que se le permitía creer, pero todo eso ya es cosa del pasado. Ahora enfrenta algo que no puede detener ni censurar. Una fuerza que se expande en Rusia más rápido que él. Las redes sociales. El Kremlin sigue librando otra guerra contra los críticos en casa. Está muy claro que los rusos ya ven el Internet como una amenaza. Si no te quedas callado. Bueno, ahora hay toda una serie de reglas represivas en Rusia para castigar la disidencia. Tras la ilusión de control, su poder político se desmorona. Chats encriptados, videos filtrados y publicaciones virales están debilitando el sistema protegido durante décadas. En esas grietas ocurre algo peligroso. Los rusos empiezan a verse, hablar y cuestionar entre ellos. Esa es la parte que no lo deja dormir por las noches. También es lo que lo llevó a tomar una decisión tan extrema que incluso los de adentro susurran que esta vez se pasó de la raya. Empecemos desde la raíz. Para entender qué tan profundo es el miedo de Putin a las redes sociales, necesitamos mirar dentro de la guerra digital que ahora se desarrolla en toda Rusia. Putin nunca le ha tenido miedo a los tanques ni a los misiles. Él dejará que un ejército se desangre en Ucrania sin pestañear, viendo batallones enteros desaparecer entre el lodo y el fuego, y aún así lo llamará progreso en la televisión. Lo que él teme son las mentes independientes que pueden multiplicarse sin permiso. Los números lo demuestran. Desde la invasión en febrero de 2022, más de 22.000 rusos han sido detenidos, solo por dar una opinión que al Estado no le agrada, no por tirar piedras o poner bombas. Solo palabras, publicación, comentario o video. Para él, eso es rebelión. Pero ahora las palabras viajan ocultas en teléfonos que caben en la palma de la mano. Publicar en la plataforma adecuada puede alcanzar a 1 millón antes de que los censores terminen su café. En enero de 2021, Alexei Navalny, tras sobrevivir a un envenenamiento que el Kremlin atribuyó a intoxicación alimentaria, publicó su investigación sobre el Palacio del Mar Negro de Putin. Valuado en $1.000 millones, el video llegó a YouTube y se difundió rápidamente. En horas, Telegram mostró mapas de protestas, puntos de reunión y rastreadores policiales en vivo. El fin de semana, 110.000 personas marcharon en 125 ciudades del Mar Báltico al Pacífico. La policía usó bastones, granadas aturdidoras y arrastró a adolescentes por el cabello. Cada golpiza se grabó desde 10 ángulos y se compartió al instante. Los videos generaron solidaridad, no terror. Los rusos descubrieron que no estaban solos en su repulsión. Las abuelas en Omsk vieron a los estudiantes en San Petersburgo recibir las mismas patadas en las costillas. El miedo, la herramienta más antigua del Kremlin, comenzó a operar en ambos sentidos. Telegram coordinaba multitudes en tiempo real. WhatsApp unía vecindarios uno a uno. Incluso las abuelas, que nunca habían tocado un teléfono inteligente antes, aprendieron a rastrear las camionetas de la policía a través de los chats familiares, advirtiendo a los primos. A 2 distritos, la policía antidisturbios giraba en la calle Lino, mientras la televisión estatal repetía propaganda sobre la agresión de la OTAN y la gloria rusa. Pero no podía ganarle a un mensaje que zumbaba en el teléfono de alguien, esquivando el control remoto y llegando directo a un chat grupal titulado Vecinos contra las mentiras. Eso fue solo el principio. El fuego ya ardía y las redes sociales fueron el oxígeno. 14 meses y varios incidentes menores. En marzo de 2022, videos borrosos de Bucha, Kiev, aparecieron en pantallas rusas antes de que el Kremlin los ocultara. Cuerpos yacían en las calles, manos atadas a la espalda y balazos en la nuca. Algunos llevaban pantuflas, como si salieran por pan y nunca volvieran. Moscú lo llamó un montaje, una producción de Hollywood, alegando sangre falsa y actores de crisis. Aún así, millones de rusos lo vieron, reenviado por amigos sin comentarios, solo con un emoji de corazón roto. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la mentira oficial parecía hueca y frágil, como madera barata pintada de dorado. Madres que habían aplaudido la operación militar especial en febrero, ahora miraban sus pantallas y se preguntaban por qué sus hijos estaban muriendo para crear escenas como esta. La narrativa del libertador se agrió en algo más oscuro, y la brecha entre Putin y su pueblo creció un poco más. La amenaza no solo es el material compartido, sino la cultura que surge tras la pantalla. El Kremlin teme no solo la exposición de la violencia, sino también la lenta erosión del respeto. Memes que se burlan de la estatura de Putin. Las fotos sin camisa y su obsesión por mesas largas parecen inofensivas, pero desgastan el mito que construyó por décadas. Una imagen viral mostraba a Putin sentado en una mesa de 6 metros frente al presidente francés Emmanuel Macron. El pie de foto decía:
Nivel de distanciamiento social, dictador. Se compartió más de 2 millones de veces antes de que el gobierno intentara bloquearlo. Después de todo, un líder que gobierna a través del miedo no puede permitirse convertirse en una broma. Cuando el mito se vuelve ridículo, el miedo se desvanece y el ridículo se propaga tan rápido como un retweet. Los jóvenes rusos nunca creyeron en el mito. Más de 30 millones de menores de 30 años no son leales a las noticias nocturnas del Canal 1, crecieron en línea, saltándose la televisión estatal como sus padres evitaban los infomerciales. En 2024, el 68% de jóvenes de 18 a 24 años obtiene noticias de redes sociales y no de la televisión, según el Centro Levada. Ven imágenes de drones de columnas rusas incendiadas cerca de Yarkov, leen investigaciones que estiman cientos de miles de bajas rusas y ven a madres en Daguestán bloqueando carreteras. Para frenar otra ola de reclutamiento, supieron que el 100.000 millones de rublos mientras las pensiones seguían congeladas por años. Cada vez que el Kremlin cierra un canal de Telegram, aparecen 10 más en servidores alojados en Kazajistán, Islandia o en un sótano en Estonia. Es una rebelión para la que Putin nunca se preparó y está perdiendo terreno una notificación a la vez. Rusia no es la primera en enfrentar esta rebelión digital, y quizás saber el resultado hace dudar a Putin sobre la situación. En la primavera árabe de 2011, las redes sociales ayudaron a derrocar regímenes al unir desconocidos y mostrar la violencia en Egipto. Un post en Facebook sobre el activista Khalid Said puso fin a los 30 años de Hosni Mubarak en Túnez. Casi todos los manifestantes usaron las redes sociales para organizarse, incluso cuando el gobierno intentó bloquear la historia. En 2019, manifestantes en Hong Kong usaron Telegram y AirDrop para coordinarse. Sin líderes, casi 2 millones llenaron las calles, esquivando gases lacrimógenos y arrestos. Luego, Irán. En 2022, las apps encriptadas fueron clave para mujeres que desafiaban las leyes del hijab. Los videos de esos tiroteos alcanzaron a más de 100 millones de personas globalmente. En Rusia, ocurre de forma más silenciosa, pero igual de fuerte. Telegram y WhatsApp se han convertido en espacios cívicos, semiprivados, donde millones de rusos pueden hablar libremente de formas que nunca podrían hacerlo en público. Estos espacios digitales son difíciles de vigilar y casi imposibles de cerrar sin empeorar la situación. Una reacción que el Kremlin no puede prever ni controlar, y eso enfurece a Putin. Él sabe lo efectivas que son estas aplicaciones. Ha visto cómo han derrocado a personas en su posición, pero no puede detenerlas. Luego llegó junio de 2023 y cualquier pánico que Putin sintiera antes se duplicó. Yevgeny Prigozhin, el caudillo creado por Putin, alimentó a dictadores africanos y niños rusos con su empresa de catering y llevó su ejército privado a Moscú. El país siguió los hechos en Telegram en tiempo real durante 24 horas imposibles. Prigozhin subió videos desde una columna en movimiento, se burló del ministro de Defensa Shoigu, llamándolo payaso con charreteras, y prometió detener el mal en el Ministerio de Defensa. La televisión estatal cayó y repitió documentales, mientras la capital se preparaba para la guerra civil y Putin apareció en pantalla. Con voz temblorosa de rabia, lo llamó traición y puñalada por la espalda, pero el daño ya estaba hecho. Millones vieron que desafiar al emperador era posible, que 25.000 mercenarios y un teléfono podían paralizar el país. Antes del almuerzo, el motín colapsó al anochecer. Prigozhin murió en un accidente aéreo 2 meses después, pero las imágenes quedaron en línea para siempre. Los videos de Wagner avanzando sin oposición por Rostov son ahora una exhibición permanente en el Museo de la Fragilidad del Kremlin. Putin nunca se vio más débil, y cada ruso con un teléfono lo sabía. Esa humillación aceleró todo. Los tornillos se apretaron más rápido. La paranoia se agudizó. Esa paranoia ya no se pudo ocultar. En las elecciones regionales de septiembre, se esperaba que fueran una formalidad silenciosa para los funcionarios leales. En 34 regiones, el Kremlin mostró pánico en lugar de control. Ni siquiera confiaron en que los ciudadanos hablaran libremente un fin de semana. Ese miedo provocó una de las represiones digitales más severas, afectando a 50 millones de votantes, y en el silencio que siguió, algo quedó claro. Putin y sus funcionarios son paranoicos. Luego, en octubre, algo extraño comenzó a suceder en toda Rusia. En las mismas 34 regiones, la gente notó el mismo problema. Telegram no cargaba, WhatsApp se volvió tan lento que los mensajes simplemente se quedaban ahí, sin enviarse como voces atrapadas en una botella. Al inicio, los funcionarios culparon a fallas técnicas como si todo el país hubiera tropezado con el mismo cable, pero nadie les creyó. Organizaciones independientes de vigilancia investigaron más a fondo y encontraron algo difícil de ignorar. Las interrupciones coincidían con las regiones que acababan de tener elecciones. Esto no fue una falla, fue un apagón. El Kremlin desconectó todo a propósito, usando controles de Internet costosos, pero compraron silencio.
El momento lo decía todo. El apagón sucedió cuando la gente compartía información sobre la votación, denuncias de relleno de urnas en Kazán, intimidación en Novosibirsk y planes de protesta en chats grupales. La oposición se organizó durante meses, pero ahora está incomunicada. Los canales de Telegram con miles de seguidores dejaron de operar. En Ekaterimburgo, una activista vio cómo su equipo se desmoronó al no enviarse los mensajes. La ruptura causó 200 arrestos evitables y afectó a periodistas. Usaban chats cifrados para verificar reportes de voluntarios, comparar fotos de boletas y confirmar casillas vacías. Con el apagón, el sistema colapsó. Las encuestas de salida indicaban que el fraude pudo afectar 15% de los votos. Sin comunicación, estas historias no se conocieron y los votantes no hallaron ayuda ante filas o sospechas. Algunos condujeron durante horas solo para encontrar las casillas cerradas. El objetivo no era solo la confusión, era el control. El Kremlin quería evitar que la verdad se difundiera más rápido de lo que podían ocultar, aunque implicara separar familias y destruir la esperanza. Rusia ya había recurrido a apagones digitales en crisis políticas, pero esta vez era distinto. Fue apresurado, nervioso y descuidado. En el pasado, el Kremlin dependía de la propaganda, gastando miles de millones para moldear la opinión pública a través de los medios controlados por el Estado. Ahora estaba cortando las conexiones por completo. En ciertas zonas, el apagón fue de hasta 48 horas, lo que expresó más que cualquier comunicado. El gobierno sabía que la gente ya no veía la televisión estatal y solo se escuchaban, lo que era peligroso. Pero el silencio no duró. La gente lo evitó. Descargas de VPN subieron 300% y Signal ganó más de 1 millón de usuarios rusos nuevos. Algunos se desconectaron y se reunían en persona, pasándose notas en parques vigilados por la policía. Estas medidas ayudaron, pero no resolvieron todo. Al concluir las elecciones, el mensaje era claro. El Kremlin temía tanto las protestas como las conversaciones. No podía controlar el miedo, que crecía. A puerta cerrada, el régimen de Putin ya creaba algo nuevo para enfrentar esto. Era un sistema para atraer a millones a un espacio digital donde el Estado pudiera vigilar todo. Promovida como conveniente y patriótica, en realidad buscaba control. Todo clic, mensaje y transacción serían rastreados y almacenados. El sistema tenía un nombre. Max probablemente está en una prisión de máxima seguridad. Max fue presentado como una plataforma elegante, todo en uno, diseñada para simplificar la vida moderna rusa. Prometía conveniencia al combinar mensajería, pagos, servicios gubernamentales, noticias y redes sociales en una sola aplicación. El lanzamiento iba dirigido a 100 millones de usuarios. A simple vista parecía pulida y su diseño recordaba a VKontakte, pero el contenido era principalmente mensajes aprobados por el Estado. Sin embargo, debajo de esa interfaz limpia había algo mucho más poderoso. Un motor de vigilancia diseñado para observarlo todo. Los datos centralizados significaban control centralizado. Cada chat, cada rublo gastado, cada ubicación local registrada, se alimentaba a un sistema que rastreaba a los ciudadanos en tiempo real. Los datos no solo estaban aislados, también se cruzaban con grandes bases del Servicio Federal de Seguridad, algunas con archivos de más de 10 millones de personas. El resultado fue una red digital, amplia e invisible, que atrapaba a quien se desviara. Básicamente ningún usuario estaba a salvo. El gobierno no dejó la adopción al azar. Impulsó Max con fuerza, especialmente entre los trabajadores del sector público, hasta el punto en que más de 2 millones de empleados estatales han sido presionados discretamente para instalar la aplicación. A quienes cumplieron, se les prometieron renovaciones de pasaporte más rápidas y pagos extra de hasta 50,000 rublos. Quienes dudaron sufrieron amenazas, inseguridad laboral, auditorías y otras presiones. Para muchos, usar a Max no fue realmente una elección, fue un intercambio. Privacidad por seguridad, y en un país donde disentir puede llevarte a la cárcel o peor, la seguridad suele ganar. No todos están convencidos. Los rusos, conscientes de los riesgos de la vigilancia digital, alertan con fuerza. Jóvenes expertos en tecnología y periodistas independientes ven a Max como realmente es. A diferencia de Telegram o WhatsApp, Max no solo rastrea lo que dijiste, también rastrea a quién se lo dijiste, cuándo lo dijiste y dónde estabas cuando lo dijiste. Supervisa los pagos, detecta actividades financieras inusuales y crea perfiles detallados de los usuarios. En las primeras pruebas, sus sistemas de inteligencia artificial pueden predecir la asistencia a protestas con un 85% de precisión. Eso es increíble. Un documento filtrado mostró planes para conectar Max al reconocimiento facial de cámaras callejeras, haciendo de cada teléfono un rastreador. Aunque hubo advertencias, la aplicación se difundió y la situación empeoró. Desde el 1 de septiembre, el gobierno ruso exige que Max esté preinstalada en todos los teléfonos y tabletas vendidos en Rusia. Así, es imposible escapar de su alcance o red. El Kremlin no solo busca que la gente la use, sino que dependa de ella para pagar cuentas,
declarar impuestos y acceder a registros médicos. Max aumenta su control con cada actualización, volviéndose una correa digital, sutil y firme. Han surgido historias de usuarios detenidos por mensajes sospechosos y es probable que familias hayan sido separadas. Las vidas cambian por un algoritmo que señaló a alguien como amenaza. Mientras Max se expandía, otra fuerza ha estado trabajando tras bambalinas para reforzar aún más el control. Roskomnadzor, la Agencia Federal de Censura de Rusia, había estado activa durante años, bloqueando más de 500.000 sitios web desde 2012. Este año, se unió a una campaña más agresiva para dominar el espacio digital. La agencia comenzó a bloquear sitios web a un ritmo de 1000 por día. Las plataformas de redes sociales fueron ralentizadas hasta casi la velocidad de acceso telefónico. Las empresas que se negaron a cooperar recibieron multas enormes. Solo Meta y Google enfrentaron sanciones que suman 50.000 millones de rublos, que son aproximadamente 615 millones. Curiosamente, esa es la multa más pequeña. El año pasado, un tribunal ruso multó a Google con 2 undecillones de rublos, superando el Producto Interno Bruto Mundial. La Ley de Internet Soberano, aprobada en 2019 y activada completamente en 2024, le dio a Roskomnadzor el poder legal de aislar a Rusia del Internet global. En algunas regiones, el tráfico cayó 90%, mostrando que el Kremlin podía cortar el acceso cuando quisiera. ¿Por qué? Con redes sociales menos efectivas, Putin descansa mejor. Así que, juntos Max y Roskomnadzor han formado un sistema de control escalofriante. Max entrega los datos directamente a manos del Estado. Con petabytes fluyendo hacia servidores en Moscú, Roskomnadzor trabaja en paralelo, silenciando voces antes de que puedan difundirse. Elimina más de 1 millón de publicaciones al mes, reprimiendo la disidencia y controlando la percepción pública con gran precisión. Estas herramientas vigilan a la oposición, facilitan redadas al amanecer, apagones digitales y manipulan la opinión pública en tiempo real. Debido a esto, las consecuencias económicas han sido graves. Las empresas que dependen de plataformas globales perdieron hasta el 20% de sus ingresos, la innovación se frenó y la fuga de cerebros empeoró, con más de 500.000 especialistas en tecnologías de la información saliendo desde 2022. Quiero decir, realmente no puedes ser un experto en tecnologías de la información si no tienes acceso a, ya sabes, información y tecnología. Pero incluso, mientras el Kremlin refuerza su control, su estrategia ha empezado a volverse en su contra. Mientras más se oculta la verdad, más gente la difunde. Los canales de Telegram volvieron en servidores alternativos en Kazajistán. Incluso los sitios espejo replican artículos prohibidos de Medusa y llegan a más de 30 millones de lectores al mes. El uso de VPN ha aumentado. A pesar de arriesgar su empleo o ser arrestados, los rusos comunes siguen arriesgándose solo para mantenerse conectados y libres. Fuera de Rusia, la diáspora y periodistas independientes hacen todo lo posible por amplificar voces que el Kremlin busca silenciar. Más de 1 millón de exiliados en Europa y Estados Unidos gestionan canales digitales con 100 millones de audiencia combinada, comparten videos de fracasos en la guerra, como la incursión de Kursk en 2025, donde las fuerzas ucranianas avanzaron 50 kilómetros. Revelan corrupción con filtraciones que muestran 1 billón de rublos usados en yates de lujo. Difunden imágenes de protestas que regresan a Rusia por apps encriptadas y republicaciones. Si el Kremlin quiere ocultarlo, ellos lo revelan y muestran quién es Putin. Más allá de los discursos ensayados sobre la madre patria, lo que estamos viendo es que este campo de batalla digital ya no es teórico. Es una guerra real que ha obligado a Putin a luchar en 2 frentes. Lamentablemente, los misiles no detienen los píxeles. Además, los cortafuegos y multas no impiden que las ideas crucen fronteras, viajen entre dispositivos y lleguen a quienes resisten. El Kremlin creó una fortaleza digital, pero era vulnerable internamente. La gente está encontrando grietas en los muros, y cada grieta se convierte en una ventana hacia la verdad, dejando entrar la luz en vidas que han estado mucho tiempo en la oscuridad. Esas grietas se están haciendo más grandes con cada día que pasa, y con ellas toda la estructura ha comenzado a temblar. El aumento de los temores de Putin incrementa su paranoia. Rusia promueve apps nacionales y se aísla de plataformas globales, haciendo imposible ignorar la ironía. Instagram, bloqueado desde 2022, tenía 80 millones de usuarios, quienes ahora migran a canales clandestinos. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok y hasta las llamadas de WhatsApp ya no están, todos silenciados. YouTube es cada vez más inaccesible y sin monetización, mientras Google News y medios occidentales desaparecen tras cortafuegos. El Kremlin impulsa sus propios sustitutos como VKontakte RuTube y los servicios de Yandex, pero el hambre de contenido sin censura solo crece. Las encuestas muestran que el 70% de los usuarios de Internet están buscando activamente alternativas. La gente exige noticias, actualizaciones y pruebas reales de que sus hijos mueren en asaltos sin sentido. Cada prohibición intensifica ese deseo. Mientras Moscú refuerza las fronteras digitales, más rusos usan redes clandestinas. Al final,
El Estado no ha borrado la verdad al eliminar plataformas globales, solo ha hecho que buscarla sea más decidida, desafiante y peligrosa. Para los que tienen poder, esto es lo que más teme Putin. No los tanques en la Plaza Roja, ni los generales conspirando. Lo que lo aterra es la imparable propagación de la verdad. Los píxeles no se arrestan, los chistes no se encarcelan y la evidencia no se borra. Las redes sociales se han convertido en el ferrocarril subterráneo de Rusia para la resistencia. La verdad y la esperanza. Guía a millones hacia la luz, aunque las cadenas se cierran y el control se le escapa cada vez más. El costo implica miles de millones en productividad perdida, familias rotas, futuros destruidos y el sufrimiento de quienes no se rinden. Esta es una historia de libertad y resistencia a la asfixia. Los rusos ven que controlar la información no es controlar las mentes. El mundo digital clandestino conecta personas por 11 zonas horarias y generaciones rápidamente y en silencio, con lecciones de levantamientos previos, advertencias de redadas y esperanza de cambio posible. Sobrevive por estar descentralizado y se fortalece cuando el Estado intenta aplastarlo. Memes, videos y mensajes encriptados son símbolos de desafío y demuestran que el control nunca es absoluto. En la era digital, la verdad ha encontrado la manera de sobrevivir sin importar el costo, ya sea en sangre, lágrimas o vidas destrozadas. A partir de ahora, gracias a las redes sociales, el miedo vive en el Kremlin y la esperanza vive en las manos del pueblo.